Vamos a hablar de la teología de la creación y quiero hacerlo desde una convicción personal y desde un principio que me parece que inspira toda la actividad de los dominicos, de los predicadores, precisamente en este año en el que recordamos el 8º centenario de la fundación de la Orden. El pensamiento contemporáneo, fundamentalmente la filosofía, que ha subrayado en muchas de sus expresiones contemporáneas la importancia de la dimensión ética, nos ha enseñado que las ideas tienen siempre consecuencias. Esto es algo muy importante. Quienes, como los dominicos, nos dedicamos a la verdad, nos dedicamos a la proclamación de esa verdad, me parece que este es el hilo inspirador de nuestra vocación y de nuestra misión. Las ideas tienen consecuencias. Una idea equivocada, lo sabemos por la tragedia de personas a veces cercanas a nosotros, una idea equivocada puede echar a perder una vida. Una idea equivocada puede corromper una sociedad. Una idea equivocada puede obturar la esperanza y el futuro de una sociedad. En el claustro de arriba hay una idea equivocada que combatió otro dominico mucho más importante, mucho más sabio y mucho más fiel a su vocación que la que puedo tener yo, Francisco de Vitoria. Había una idea de los clásicos que luego en el pensamiento político contemporáneo Hobbes extendió. El hombre es lobo para el hombre. Es una idea equivocada que puede hacernos olvidar, que nos puede cerrar los ojos a una verdad fundamental. Y es que somos humanos los unos para los otros y que podemos y debemos ayudarnos en los momentos de necesidad, en los momentos de conflicto. Cuando el Papa Francisco, en la encíclica que sirve de marco para las conversaciones de este año, la Laudato Si, nos habla del gran problema del deterioro ecológico, de la gran responsabilidad que todos los seres humanos tenemos en el cuidado de lo que él llama esta casa común, que es la creación, una contribución muy importante que podemos realizar al cuidado de la creación, al cuidado de la casa común, a tratar de avanzar y de resolver el problema ecológico, es teniendo una representación adecuada de lo que es el mundo y de lo que es nuestra relación con el mundo. Y en ese sentido me parece que las palabras y la reflexión que podemos tener en esta tarde pueden ayudarnos a tener una relación más correcta, más adecuada con nuestro medio. Pues vamos a comenzar. La fe cristiana vive y entiende a Dios como un poder de vida que se encuentra en el origen de toda la realidad. Dios es el origen y el fundamento de todo el universo, y dentro de él es el origen y el fundamento de la vida humana. Esta es la experiencia de los creyentes, es la fe de la Iglesia, es la fe que está expresada en el credo y que encuentra también una expresión determinada en la narrativa del libro del Génesis, que presenta al universo como resultado de la acción creadora de Dios. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, decimos los cristianos en el credo. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos esta expresión? ¿Qué quieren decir los relatos bíblicos cuando nos presentan a un Dios que crea el universo en 7 días? Qué experiencia fundamental que cada uno de nosotros podemos reproducir, podemos acercarnos, podemos también compartir con otros seres humanos, se encuentra en la base de estas palabras, de esta expresión: creo en Dios, creador del universo. Tenemos que partir de una dificultad, y es que esta experiencia fundamental de la realidad creada de nuestro mundo es puesta en cuestión con el advenimiento de la ciencia moderna. Partiendo del principio ilustrado, del principio de la Ilustración, que dice que todo fenómeno del mundo tiene que ser explicado por un principio comprendido racionalmente, se expulsa todo recurso a la trascendencia a la hora de ofrecer una explicación del origen del mundo
Laplace lo dijo con la famosa frase tan citada y tan repetida: no necesitamos la hipótesis de Dios para explicar el mundo. Nos basta con observar la legalidad natural. Nos basta con observar las leyes del mundo. Y por eso la opinión pública en general ha extendido la idea de que el mundo es resultado de un proceso evolutivo guiado por leyes inmanentes al propio mundo. De ese modo, evolucionismo y creacionismo se presentan como dos concepciones contrapuestas y excluyentes, que van a dar lugar a dos explicaciones y a dos modos de comprensión diferentes sobre el origen del mundo. Una científica y racional, el evolucionismo. Otra, resultado de una creencia religiosa, la idea de que el mundo es resultado de la acción creadora de Dios. La mentalidad religiosa ofrece una explicación del origen del mundo a partir de la acción divina, que crea todo el universo en 7 días, sitúa en el centro de esa creación nuestro mundo, que está entre el cielo y la tierra, y dentro de ese mundo sitúa en el centro al ser humano. A ese Dios, creador del mundo, le otorgó los fenómenos naturales a la creación del día y la noche, de las diversas especies animales, y por fin creó a la vida humana a imagen del mismo creador. Las ciencias naturales hablan de una creación en un proceso evolutivo de miles de millones de años, en la que los fenómenos del mundo se fueron formando y el ser humano es resultado de un proceso de evolución animal. La contradicción entre la imagen moderna del mundo y la de la experiencia religiosa no se puede negar, y tanto el pensamiento religioso como la ciencia han recurrido a diversas estrategias para tratar de afrontar esas diferencias. Vamos a recorrerlas un poco. Es decir, entre la experiencia religiosa y lo que la religión cristiana ha transmitido en sus textos fundamentales, en su catequesis, parece contraponerse a la idea que nos presenta la ciencia sobre el origen del mundo. Estas dos experiencias contrapuestas han sido afrontadas de manera distinta en la historia de los últimos 200 años, tanto por la teología como por la ciencia. En un primer momento, tanto teología como ciencia recurrieron a la estrategia de la confrontación, que llevó tanto a la visión de la ciencia como a la de la teología a excluir recíprocamente sus explicaciones, justificando esa exclusión con una descalificación total del contrario. La ciencia fue descalificada por el pensamiento religioso, por defender una postura materialista, se decía, ciega e incapaz de percibir la dimensión espiritual de la realidad. El pensamiento religioso, a su vez, fue descalificado por la ciencia, a la que se le decía que representaba una imagen mitológica del mundo, resultado de un prejuicio sostenido por la Iglesia. Esta estrategia de confrontación y exclusión que durante bastante tiempo, tanto la teología como la ciencia, se intercambiaron recíprocamente, condujo a un desencuentro muy desafortunado y, lo que es peor, condujo a posturas ideologizadas. Y tenemos que recordar que ideología, nos lo enseñó Paul Ricoeur, ideología son unas gafas que nos ponemos para impedir ver la realidad. Ideología son esos cristales que nos ponemos a través de los cuales solamente vemos nuestros principios, nuestros puntos de partida, pero nos impiden ver lo que es la realidad y lo que es todavía peor. Nos impiden acercarnos a las razones de quien parece presentar argumentos distintos y contrapuestos al nuestro. Esta estrategia o esta realidad de exclusión entre ciencia y teología condujo a la ideologización tanto de la teología como de la ciencia. Porque, al menos en la teología cristiana lo sabemos, si
la expresión de nuestra fe no tiene un apoyo en la realidad, en el conocimiento de la realidad, esa fe corre el peligro de ser expresión de una ilusión o de un mero deseo subjetivo. Y si los principios que presenta la ciencia no son capaces de interrogarse, de dejarse interrogar por las propuestas que se pueden realizar desde otra experiencia humana, desde otro ámbito de percepción, desde otro ámbito de realidad, eso conduce también a la ideologización. Por eso de esta confrontación que vivió fundamentalmente el siglo XIX, me parece que hoy, en serio, dentro de lo que es la comunidad científica y dentro de lo que es la comunidad teológica y dentro de lo que es la Iglesia en sus expresiones más serias y no a veces las que transmiten los periódicos de manera sensacionalista, nadie representan la actualidad. De esta postura y de esta situación de confrontación se pasó a un segundo momento. Fue al de la conciliación o al de la convivencia pacífica. Ciencia y pensamiento religioso, se dijo, sobre todo a partir de los años 60, representan dos perspectivas diferentes de la realidad y además complementarias. La ciencia explica el funcionamiento del mundo y el pensamiento religioso su sentido. La ciencia se pregunta el porqué de las cosas y la experiencia religiosa el para qué de esa realidad. Dicho en una expresión muy extendida y que tuvo mucha fortuna, Galileo nos enseña con la ciencia cómo van los cielos y la Iglesia y el pensamiento religioso nos presenta cómo se va al cielo. Como digo, esta situación de coexistencia, de convivencia pacífica entre ciencia y religión, que ha convivido prácticamente desde principios del siglo XX, al menos desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, ha comenzado a revisarse en las dos últimas décadas, tanto por parte de la religión como parte de la ciencia. El problema de esta convivencia pacífica es que habla de dos experiencias de la realidad, de dos modos de conocimiento, el modo de conocimiento científico y el modo de conocimiento religioso, con una separación en la que parece que no es posible el diálogo, sino simplemente el saber estar el uno junto al otro, la mera justaposición, el mero estar el uno al lado del otro. Pero si ciencia y pensamiento religioso tienen que ver con la misma realidad, y la realidad es solo una, tendrán que saber encontrarse, tendrán que saber dialogar, tendrán que saber intercambiar sus puntos de vista y también sus conclusiones. Y por eso lo que se ha ido abriendo en los últimos años, por parte sobre todo de la teología, en su expresión más anglófona o en las expresiones más anglosajonas, más que en la teología latina, aunque también a esta han llegado algunas expresiones y algunos reflejos de esas propuestas teológicas, tanto entre la teología y la ciencia se va abriendo la idea de que es necesario un diálogo y es necesaria una cooperación entre ambas. La teología necesita de la física y necesita de la física contemporánea y necesita conocer las conclusiones de la astrofísica para poder mantener que su idea de la creación se puede fundamentar en una comprensión racional de la realidad y no solamente en una experiencia de fe transmitida por tradición. Y la física necesita de la teología y necesita de la experiencia religiosa, sobre todo para plantear, afrontar y tratar de responder a las preguntas éticas que van surgiendo a través del desarrollo y de la progresión de las mismas ciencias. Por eso, entre ciencia y teología va surgiendo la posibilidad y la realización de un diálogo. Para dialogar con la ciencia, la teología tiene que mostrar lo que la fe cristiana entiende cuando dice que Dios es creador. Para poder realizar este diálogo adecuado, este diálogo correcto, este diálogo además conveniente entre ciencia y teología, nosotros como creyentes, nosotros los cristianos, los teólogos, tenemos que saber expresar con claridad qué es lo que dice la fe de la Iglesia, qué es lo que dice la tradición cristiana
qué es lo que dicen los textos bíblicos, qué es lo que dice nuestra propia experiencia como creyentes cuando decimos creo en Dios, creador del cielo y de la tierra. Porque lo sabemos, la experiencia religiosa es tan impactante, es tan conmovedora, es tan fuerte que tenemos que recurrir a las imágenes, tenemos que recurrir a las metáforas para expresar la profundidad y la riqueza de esa experiencia. Y esas metáforas y esas imágenes pueden jugarnos la mala pasada de ser mal interpretadas o ser mal entendidas. Por eso, como contribución a este diálogo, me propongo ofrecer esta reflexión en esta tarde sobre el significado de Dios creador. Antes de comenzar a desarrollar lo que la fe cristiana entiende cuando sostiene la fe en Dios creador, conviene detenerse un tiempo en esta consideración metodológica sobre el diálogo entre la teología y la ciencia moderna. Una característica de los tiempos modernos es la pluralidad de las ciencias y de sus métodos. Hoy lo sabemos. La realidad la explica la física, pero la explica también la biología. Y están en relación, pero son ciencias diferentes. El comportamiento humano nos lo puede explicar algo la biología, la neurociencia, la física, pero también nos lo explica la psicología, las ciencias del comportamiento, las ciencias de la conducta. Hoy sabemos que el saber, la ciencia y el conocimiento es plural y es diverso, en sus fines, en sus métodos, en sus disciplinas, en sus ámbitos de realidad. Esta pluralidad es vivida de tal manera, además, que no parece dibujarse en el horizonte ningún saber que pueda integrar toda esta pluralidad de ciencias. La función que la filosofía realizó como saber primero y último hasta bien entrada la modernidad, como saber primero y último de la realidad, que integraba, coordinaba e impulsaba críticamente el desarrollo de los otros saberes, ha dejado de realizarse. Hoy la filosofía, aunque muchas corrientes lo pretenden, aunque lo pretendió la fenomenología, aunque lo pretenden determinadas corrientes de pensamiento analítico, lo cierto es que no realiza esa función de ser la matriz integradora de los saberes y de las ciencias. Lo pretenden determinadas corrientes, determinadas escuelas, determinadas propuestas filosóficas, pero no es aceptado así por la ciencia. Y en esto hay que ser del realismo pragmático que tenía Santo Tomás de Aquino. Cuando la realidad dice que no a una propuesta, es que esa propuesta habrá que repensarla, habrá que pensarla mejor, habrá que modificarla. Corrientes modernas de pensamiento como la fenomenología de Husserl o, como digo, algunas propuestas de la filosofía analítica pretenden realizar esa función de integración de la pluralidad de las ciencias y de los saberes. Pero esa función no es aceptada ni es reconocida por las ciencias más positivas, por las ciencias experimentales. Por eso vivimos hoy en una pluralidad de perspectivas científicas reunidas bajo la consideración general de los principios que sostienen todo conocimiento científico. El principio de verificación, el principio de experimentación, el principio de falsificación. Es reconocido que las ciencias en su multiplicidad ofrecen siempre un acercamiento parcial a la realidad, que es ilustrativo y enriquecedor en sus consideraciones, pero que no puede pretender agotar el sentido de la realidad a la que se ha aproximado. Hoy un físico, si es serio, y hay físicos serios, nos dirá que su perspectiva es una manera parcial de acercarse a la realidad, que es muy enriquecedora, que es muy ilustrativa, que para ese físico, sobre todo si es un físico teórico, esa disciplina constituirá la pasión de su vida. Pero él sabe que la física, aunque a veces hasta por deformación profesional se lleve a ello, él sabe y nunca me parece a mí, dirá lo contrario en serio, esa física no puede explicar el todo de la realidad. La consecuencia de este planteamiento es que cada ciencia tiene que permanecer hoy abierta a las aportaciones que realicen también otros conocimientos y otros saberes y otras ciencias desde su perspectiva, que pueden ofrecer significaciones de la realidad que a esa ciencia particular le pueden pasar desapercibida y que son muy interesantes.
Voy a poner un ejemplo de la medicina que todos entendemos. El funcionamiento del cuerpo humano lo puede explicar hoy muy bien la biología apoyándose en los conocimientos de la química orgánica. Pero la vida, al menos la vida de los seres humanos, no es solamente conexiones eléctricas neuronales y reacciones químicas. También es vida vivida, es psique, es interioridad, es sentimiento, es relación con esa misma vida. Y esa actitud condiciona también el desarrollo de una enfermedad. Esa actitud también condiciona los principios de salud. Hoy los médicos saben que intervenir en una enfermedad o prevenir esa misma enfermedad necesita una intervención física o una intervención farmacológica, pero también es necesario motivar la actitud del paciente. Es necesario la relación que el paciente tiene con su propia vida, con su propia actitud. Y eso es algo a lo que le puede ayudar conocimientos como los que ofrece la psicología, como los que ofrece la sociología, como los que ofrece la filosofía, como los que ofrece la ética y, ¿por qué no?, como los que ofrece la teología y la religión. Eso es lo que, además, en el pensamiento tradicional se llamaba espíritu y alma. La teología nos habla, la biología nos habla de la vida, pero también nos habla de esa misma vida la psicología y la filosofía. Un saber completo e integrador sobre la vida tienen que tener en cuenta los conocimientos de la biología, la química orgánica, pero también los de la psicología, la filosofía y la teología. Por eso las ciencias modernas y también la medicina avanzarán a través de la formación de equipos interdisciplinares, que es lo que hoy se está proponiendo en la mayoría de los hospitales a la hora, por ejemplo, de intervenciones en el ámbito de la salud. Formar equipos interdisciplinares que completen sus visiones y sus saberes. La pregunta por el origen del mundo es una pregunta a la que responde la física, apoyada en las leyes y en los avances de la geología y de la astrofísica. Pueden aportar y aportan interesantes conocimientos sobre nuestro mundo, pero no pueden pretender agotar todo el conocimiento sobre el mundo y sobre su origen. La física, las ciencias experimentales, la astrofísica, la geología, nos dan informaciones interesantísimas sobre el origen de nuestro mundo que un teólogo, un creyente preocupado por su formación religiosa, tiene que conocer y se tiene que dejar interrogar por ellas. Pero no puede ser la única fuente de conocimiento de la realidad y del mundo. También la teología, a partir de otro método, de otra perspectiva y de otro modo de acercamiento a la realidad, nos dice cosas interesantes sobre el origen del mundo, que no pueden ser rechazadas calificándolas de creencias basadas en prejuicios dogmáticos o en supersticiones del pasado. Las creencias religiosas son la base de un saber sobre la realidad que no se puede despreciar sin considerarlo y sin tomarlo en serio. Este es el punto de partida en el que me gustaría que nos situáramos, en el que creo que tenemos que conducir en Occidente el diálogo entre ciencia y religión, el diálogo entre ciencia y teología. Ciencia y teología ofrecen dos perspectivas importantísimas en nuestro acercamiento a la realidad. Ofrecen dos fuentes de conocimiento y de saber, que tienen que saber dialogar, y dialogar a veces en tensión, dialogar críticamente, dialogar haciéndose preguntas incómodas las unas a las otras, que no siempre son fáciles de responder y que exigen mucha reflexión, mucho estudio, mucha meditación. Pero me parece que lo importante es que nos pongamos en esta perspectiva. La creencia religiosa, los textos bíblicos, nuestra propia experiencia es fuente de conocimiento y de saber. De un conocimiento y de un saber que humaniza, como vamos a ver. Y de un conocimiento y un saber que podemos proponer también a las otras ciencias y a los otros acercamientos a la realidad para que los consideren. En teología dogmática seguimos el método. Este es un método muy familiar y muy propio a mi propia reflexión teológica,
solemos seguir en teología dogmática el método de explicar el contenido de una expresión de fe cristiana reconstruyendo el proceso histórico en el que surgió esa expresión. Esto es muy importante. Conocer el sentido de lo que quiere decir una expresión de nuestro credo de la fe, reconstruyendo el proceso histórico que la generó. Podremos entender qué queremos decir cuando decimos Jesús es el Hijo de Dios, si hacemos el intento, y esto se puede hacer, porque hoy tenemos mucha bibliografía de esas fuentes. Si hacemos el intento de recorrer el proceso histórico, la problemática teológica, la problemática religiosa, la problemática cultural que llevó a determinadas expresiones de fe en la historia de la Iglesia y en el credo. Esta reconstrucción, como digo, nos ayuda a conocer el sentido y el significado de esa expresión. Pues vamos a ver qué significa creo en Dios, reconstruyendo el proceso de formación de esa expresión. La frase del credo, creo en Dios, nos remite al texto del Génesis, al texto de la creación, al texto que está recogido en el capítulo 1 del libro del Génesis. Es un texto que se encuentra al comienzo del primer libro de la Biblia y, sin embargo, no es el texto más antiguo de este libro de libros que es la Biblia. Es un texto relativamente tardío. Esto es bastante conocido, supongo que por muchas personas que están aquí en el público. El texto con el que comienza la Biblia no es el primer texto escrito, ni es un texto que responda a la primera experiencia religiosa que tuvo el pueblo de Israel. Los libros de la Biblia, lo sabemos, fueron escritos en su mayoría durante el periodo de contacto del pueblo de Israel con la cultura griega, durante el llamado periodo helenístico, entre los siglos V y I antes de Cristo. Muchos de los libros de la Biblia fueron escritos en estos siglos, entre el siglo V y el siglo I antes de Cristo. Otros proceden de la época profética, entre los siglos VI o VII y V antes de Cristo. Y aunque los libros se han escrito en esta época, se refieren a acontecimientos históricos que remiten a épocas mucho más anteriores. La época del Éxodo se suele situar 10 siglos antes, fíjense lo que eso significa. La época del Éxodo, la salida de Israel de Egipto, hoy se suele situar históricamente en el siglo XVIII antes de Cristo. Y ese acontecimiento histórico es recogido por escrito casi 10, 11, 12 siglos después que transcurrió. Hoy es comúnmente aceptado que en el origen de la fe israelita lo primero no fue la fe en Dios creador. Lo primero en la experiencia religiosa, no solo de Israel, yo creo que también en la nuestra, lo primero no es esta expresión, Dios es creador del mundo, lo primero no fue la expresión de ese texto del libro del Génesis. Ese texto del libro de Génesis y esa expresión es desarrollo de una experiencia históricamente anterior al texto del relato de la creación y mucho más mental. Es la experiencia de que Dios salva, de que Dios es liberador, de que Dios es un poder de vida tal que ha tenido que crear el mundo y el universo. La primera experiencia que da origen a la fe israelita es la experiencia de la liberación de Egipto. Es la experiencia de que Dios es salvador, de que Dios nos lleva de la esclavitud a establecernos en Canaán por la dureza del desierto, pero nos lleva a un camino de libertad. La primera experiencia del creyente, nuestra misma primera experiencia, es encontrarnos con un poder de vida que no sabemos identificar, que no sabemos nombrar, pero que nos ha envuelto, que nos ha atrapado. Y es a partir de ese impacto, de esa experiencia primera, como vamos desarrollando el credo, como vamos explicando nuestra experiencia primera, como vamos configurando todo el desarrollo de fe que constituye hoy la concepción, la vida, las ideas de la Iglesia. Fue la experiencia de que Dios salva la que Israel experimentó en la salida de Egipto y en el que le llevó en el camino hasta el asentamiento en Canaán. La primera experiencia fue Dios me ha liberado. Dios me ha dado esta libertad
que Dios es la fuente de un poder inigualable. Dios no tiene igual. Por eso la fe de Israel es una fe monoteísta. Ha habido, lo digo entre paréntesis, quien en la cultura contemporánea, algunos filósofos franceses han dicho que el monoteísmo es fuente de pensamiento totalitario, de pensamiento absolutista, porque el monoteísmo no concibe nada más que la única realidad en la que se cree. Esto es no conocer lo que quiere decir la fe monoteísta. La experiencia de la fe monoteísta no es solamente existe la realidad de Dios. El origen de la fe monoteísta es Dios es inigualable. No hay nadie como Dios, porque no hay nadie que me haya dado esta libertad, no hay nadie que me haya dado este poder de vida. No hay nadie inigualable a esta realidad que se encuentra en el origen de mi ser. Ese Dios que me ha dado la libertad es tan poderoso que es el origen del mundo, es el origen de la realidad, y toda la realidad está sostenida por un Dios bueno. La expresión Dios es creador no es primeramente una explicación sobre el origen del universo. Es ciertamente la afirmación de que Dios es el creador, el origen último de la realidad. Pero con ello no se quiere dar, en primer lugar, una explicación física sobre el origen de la realidad, sino que es expresar una experiencia de confianza en esa misma realidad. Cuando decimos yo creo en Dios, los creyentes sobre todo estamos expresando esto. Dios nos ayuda a confiar en la realidad en la que vivimos. Dios es la fuente de confianza de que, aunque este mundo tan convulso, tan contradictorio, arrastrado de catástrofes naturales y las más gordas, que son las que nacen del corazón humano, este mundo a veces tan caótico está sostenido por un poder del bien, está sostenido por el poder bueno. Decir que Dios es creador es una expresión de confianza en la realidad, de confianza en nuestro mundo, de confianza en el poder bondadoso de Dios. Y a partir de esa experiencia de confianza nos abrimos a un conocimiento nuevo en el que decimos Dios es el origen del mundo, Dios es el creador. La confianza no es una sensación subjetiva, no es un convencimiento íntimo, no es un sentimiento de bien pensantes o de bien sentientes. Es una intuición de realidad, que contiene un contenido inteligible que la inteligencia tiene que desarrollar. Esta experiencia primera, Dios es un poder de vida, Dios es un poder de libertad, Dios es una fuerza de bien que me llama y me despierta la confianza. Esto despierta nuestra inteligencia, nuestro conocimiento de la realidad. Y en esto consiste el conocimiento religioso y lo que la teología desarrolla. ¿Por qué el texto de la creación? ¿Por qué este relato del Génesis? ¿Por qué Dios creó el mundo en 7 días? ¿Por qué Dios distingue el día de la noche, la luz de la oscuridad, el mar de la tierra? ¿Por qué estas representaciones? A partir de esta experiencia de libertad y de confianza inicial, Israel explica el mundo a partir de esa fe, iluminado por esa misma fe, y lo hace en diálogo con la cultura de su entorno, que es la cultura griega y es la cultura babilónica. La pregunta por la creación del mundo no es exclusiva del cristianismo. En el tiempo en el que se ponen por escrito los textos bíblicos, Platón reformula los mitos del Mediterráneo, y en el centro de la cúspide del pensamiento de Platón está la idea y su propuesta de las ideas eternas, en las que se inspira el demiurgo, el creador del mundo, para crear nuestro mundo sensible. Platón, al mismo tiempo que surgen los textos creados, hablaba también de la creación del mundo. Los griegos no concebían una creación de la nada, por lo que Aristóteles va a concluir, y esto es muy importante porque los teólogos medievales, empezando por Santo Tomás, pueden aceptar y acoger de Aristóteles todo, salvo una cosa, que el mundo es eterno. Luego veremos por qué.
Los teólogos medievales admiten de Aristóteles, Santo Tomás admite de Aristóteles casi todo, salvo una idea, la de la eternidad del mundo. Esta se encontraba pues ya en Platón. Esa idea de Platón además va a ser recibida en el judaísmo por Filón de Alejandría, al mismo tiempo en el que surgen los escritos del Nuevo Testamento. Y Filón nos dirá que Dios forma el mundo visible según el mundo pensado de su idea eterna. Y esta concepción se encuentra en la base de algunos textos neotestamentarios, o al menos está influida por ella. Bereshí bara Elohim. Con estas palabras comienza el libro del Génesis y con estas hermosas palabras, además, dichas en hebreo, comienza el relato de la creación. Bereshí bara Elohim. Este texto supone para Israel el exilio, la alianza y el contacto con Babilonia. Quienes han visitado y han tenido la oportunidad de visitar en Berlín el Museo de Pérgamo habrán podido percatarse de lo que significó la cultura babilonia. Ver, por ejemplo, en este museo las puertas de Isar, ver lo imponente de esas puertas, de esa arquitectura, nos da a entender la potencia de esta cultura, de esta civilización, de la cultura babilónica que tanto influyó en la mentalidad bíblica. En contacto con la cultura babilónica, Israel va a reconfigurar sus tradiciones, entre las que se encuentra la división de la semana en un ritmo de trabajo y descanso que ordenaba el mundo. Para Israel, y esta es una consecuencia del encontrarse con Dios poder de la vida, con Dios libertad, con Dios bondad, con el Dios de la Torá, que no es exactamente la ley, sino es la sabiduría que humaniza. El contacto de Israel con este Dios tiene como consecuencia entender que el mundo no es caótico, que el mundo es ordenado. Y es ordenado porque es un mundo humano. Y en ese orden toma primacía el Sabbat, el día del descanso, el día del Señor. Lo digo entre paréntesis. Una de las aportaciones que hoy como Iglesia los creyentes podemos hacer a nuestro mundo y a nuestra sociedad, en las conclusiones de la Asamblea Diocesana que ha tenido la diócesis de aquí de Salamanca se indica ello, es recuperar la cultura del domingo. Recuperar el ámbito de un día en el que se nos recuerda que no estamos hechos para producir y consumir, sino que estamos hechos para algo más. Qué paradójico, ¿no? En nuestro mundo tenemos que ir al centro comercial hasta el domingo. Tenemos que ir al Carrefour hasta el domingo, hasta el día del descanso. Cuando ese día de fiesta es un día que está precisamente configurado para esto, el día de Dios, el día del Señor, el día último de la creación, nos recuerda que estamos hechos algo más que para esto. Estamos hechos para el encuentro, para la comunicación, para la fiesta, para el diálogo, que estamos hechos también para la alabanza de Dios, que esto es lo que expresa el domingo. Qué importante es recuperar la cultura del domingo precisamente ahora que está amenazada, ahora que se ha puesto en cuestión algo que tanto tardaron en conquistar los sindicatos obreros en Occidente, como fue el día del descanso obligatorio, el domingo, inspirados precisamente también por esta tradición cristiana. Y ahora el domingo es día de compras y día de trabajo. Israel tenía esta experiencia fundamental. El mundo es un mundo ordenado y la liturgia, el Sabbat, el que la semana se dividiera en días de trabajo y descanso, era parte de ese orden sagrado y humanizante. Por eso, quienes han estudiado teología saben que en la base de este relato de la creación está la fuente sacerdotal. Está de quienes se encontraban en la liturgia, en la oración, en esta división de las jornadas y del día, un orden que humanizaba y que daba vida. Quien compone el texto de la creación no son astrofísicos, sino que son personas religiosas que se preguntaban cómo el mundo es un escenario ordenado y con sentido, que se divide en tierra y en mar, en luz y tiniebla, en sol y luna, y en el cual el ser humano, como adorador del Dios verdadero,
recibe la responsabilidad de cuidar y de acoger ese mundo. Esta es la experiencia israelita que se encuentra en la base de la fe en la creación. El mundo, a pesar de los pesares, es un mundo ordenado, es un mundo con sentido, porque en este mundo hay amor, porque en este mundo hay amistad, porque en este mundo hay comunicación. Y si en este mundo hay sentido, hay amor, hay comunicación, hay belleza, a pesar de todas las contradicciones y a pesar de todas las dificultades que podamos tener en la vida, es que este mundo ha sido originado por una fuente bondadosa, que es Dios. Fíjense qué experiencia tan compleja, pero a la vez, ¿no?, con la cual nos podemos identificar, y tan impresionante, que se encuentra a la base de la fe en la creación, ¿no? Por eso un teólogo contemporáneo, von Balthasar, decía, y esto es verdad, esto es lo que se está quebrando en nuestro mundo, que para que pueda haber experiencia religiosa, experiencia profunda de Dios, experiencia del ser creado, es preciso que los niños sigan recibiendo de las madres la primera expresión de amor, que es: tú eres bienvenido en este mundo. Cuando un niño recibe esta expresión, que no se expresa con palabras, que se expresa con caricias, que se expresa hablándole a un bebé que parece que no te escucha y que no te responde verbalmente, cuando esa experiencia está en el fondo de las personas, podemos decir que a pesar de las catástrofes, a pesar de las envidias, a pesar de las guerras, a pesar de las locuras de los políticos, en nuestro mundo hay bondad y hay amor. No es en la creación del ser humano, además, dirá la fe de Israel, cuando la creación llega a su fin, sino en el Sabbat, en el día del Señor, en el día de la interrupción del trabajo, en el tiempo del exilio. Israel vivió esto, que no estamos hechos solo para trabajar, que no somos esclavos de la producción y del consumo, que tiene que haber interrupción en los ritmos de trabajo, que nos digan que hay otra realidad, hay otro mundo, hay otras aspiraciones. En Babilonia, y esto es así, se leía el texto de la creación al principio del año, y en el judaísmo se ha mantenido que con el nuevo año la creación comienza de nuevo. Por eso, fíjense, los cristianos en la liturgia no tenemos festividad de Año Nuevo. Los cristianos no tenemos Año Nuevo. El 1 de enero es para los cristianos la fiesta de la paz de la Virgen María, pero no es la fiesta de Año Nuevo. Para nosotros los cristianos el Año Nuevo es el Domingo de Resurrección. Es nuestro nuevo Sabbat que nos lo da en Cristo, es la nueva creación. A la base del texto de la creación se encuentra la experiencia de la alianza. Dios mantiene una vinculación particular con el ser humano y el creyente proyecta esa vinculación a toda la realidad. Esa teología de la creación se va a continuar en el Nuevo Testamento, en el que Cristo es incorporado a la gran visión sobre la creación. En el capítulo 1 de la carta a los Colosenses se dice que Cristo es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, tronos, principados, dominaciones, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Cuando Colosenses presenta así a Cristo, no nos está hablando, aunque algunas corrientes de la tradición cristiana así lo han interpretado, no nos están hablando del demiurgo de los griegos. No nos está diciendo que Dios pensó a través del Logos, que es Cristo, cómo hacer este mundo a través de sus imágenes. Nos está diciendo que ese sentido que fragmentariamente experimentamos en el mundo y que es la fuente de nuestra experiencia religiosa, tiene su plenitud en Cristo, que es la expresión culme de todo el amor de Dios. Si nuestro mundo tiene sentido porque hay amor, en Cristo hay amor pleno, definitivo y total. Esto es lo que experimenta el cristiano. Y por eso entendemos que estos textos del Nuevo Testamento no son una explicación astrofísica del universo, aunque, como digo, la tradición filosófica haya en algunos momentos identificado a Cristo como el Dios. Esta experiencia bíblica, esta experiencia israelita, es una experiencia que todos nosotros podemos tener, a otro nivel, expresado con unas palabras distintas a las que yo estoy hablando, pero eso,
una experiencia que tiene todo ser humano. La experiencia de ser criatura y de la creación no es única de Israel, sino que cada ser humano puede reproducirla. El filósofo judío Emmanuel Levinas, siguiendo además el método de la fenomenología, que es un método muy técnico que aquí aludo simplemente de pasada y que pretende reducir todas las ideas de nuestro conocimiento a la expresión última, a la expresión más originaria, a la expresión más primaria. Husserl, el fundador de la fenomenología, decía: podemos llegar a las verdades últimas de las cosas cuando purificamos, ¿no?, todas nuestras ideas, nuestro saber, nuestro conocimiento, y llegamos a su expresión última. Esto lo realiza pues a través de un método filosófico complejo y que no podemos expresar aquí. Pues el filósofo judío Emmanuel Levinas, a partir de la fenomenología de Husserl, indica en uno de sus libros lo siguiente: ser creado es la imposibilidad que tiene el ser humano de darse origen y de abarcar con su pensamiento el origen de su vida. Esto se explica con las siguientes palabras. Podemos avanzar en nuestros conocimientos científicos, podemos avanzar en nuestra investigación y en nuestro desarrollo tecnológico, lo que sea, en el ámbito de la biología. Lo que nunca será posible es que alguien se dé a sí mismo la vida. La vida se recibe. La mayoría, y sobre todo los creyentes, pensamos como un don. Hay personas que, por desgracia, las circunstancias de su vida les hacen entender que ese don es una condena. Pero nadie se da la vida a sí misma. La recibimos de otro. Puede ser, Dios no lo quiera, que lleguemos a producir la vida en un laboratorio. Nadie se podrá dar la vida a sí misma. La vida es un don. La vida es un hecho con el que nos encontramos. La vida, se dice en ese lenguaje tan elaborado de la filosofía, la vida es pura facticidad. Es un hecho. Y esto es lo que significa ser criatura. Yo no puedo darme origen a mi vida. Yo no soy el origen de la vida, incluso, aunque con el pensamiento pretenda abarcar a lo que son mis raíces más profundas, mi león en el que nací, mis padres a los que he querido y quiero tanto, la familia que me acogió y en la que crecí, aunque me parezca ir hasta el momento en el que Dios me pensó y me puso en la vida y en el existir, ser criatura es esto, es la imposibilidad de alcanzar con el pensamiento el origen de tu vida. Esto no es una abstracción filosófica, esto es una verdad que tiene consecuencias para la vida. Porque si esto es así, ¿cuál es la primera actitud del que vive su condición de criatura? Y por eso les digo que las ideas tienen consecuencias. La primera actitud es la gratitud. Y la primera actitud del que percibe así la vida es el contento con su propia vida y su propia existencia. Y es la responsabilidad ante lo que se encuentra y lo creado. No estoy diciendo que quien no comparta nuestra fe no pueda descubrir, ¿no?, la alegría de la existencia y no pueda tener también responsabilidad ante lo creado. Pero sí digo que la experiencia religiosa, la experiencia cristiana, el saber que Dios es el origen de mi vida, es la experiencia de una actitud, de una situación, de un modo de entender la realidad, mis relaciones con los otros, y de una carga humana formidable, de una carga humana impresionante. Ser creado es saber que debo mi vida, y eso no es una humillación. Eso me habla de la importancia que he tenido para alguien que me ha puesto en el ser, y que me ha puesto en mi vida, y que me ha puesto en el amor. Bien, por ir terminando, una palabra simplemente sobre lo que significa crear desde la nada. Esto los dominicos lo hemos aprendido, no puede ser de otra manera, de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, precisamente por su raíz aristotélica, porque sabía que Aristóteles decía que el universo es eterno y de alguna manera insinúa que la materia es eterna. Santo Tomás de Aquino se tuvo que confrontar con esto y explicó muy acertadamente lo que significa esta fórmula de crear de la nada. Santo Tomás entendió que con esta fórmula lo que estaba expresando es que este don de la vida por el cual somos puestos, y es un texto
casi literal de Santo Tomás, por el cual somos puestos por Dios en el ser, es un acto tan de amor, tan de donación, tan originario, que no puede haber una instancia mediadora entre Dios y yo, entre Dios y el mundo. No puede haber una materia. Santo Tomás dirá en la Suma, no podemos interpretar, aunque a veces lo hagamos en la homilética y en la catequética, y está bien como imagen, pero Santo Tomás dice, es equivocado entender a Dios como un artesano, como un artista que de determinada materia crea el mundo, porque es imaginar que entre Dios y la realidad creada hay una realidad intermedia, que es la materia. La creación de la nada significa esto. Somos resultado de un amor tal que no necesitó nada más que amor para producir ese mundo, para producir mi vida, para producir ese sentido en el que estamos. Es por esto por lo que un gran teólogo del siglo XX, pues Calvert, decía que de la creación es nihilo, de la creación de la nada, deberíamos pasar en la fe cristiana a hablar de la creatio es amoris, de la creación desde el amor. Dios ha creado el mundo desde el amor y esta es la experiencia fundamental que está a la base de este conocimiento que queremos proponer a ese diálogo con las ciencias y desde el cual es posible llegar, pues no a un consenso, porque en el saber, en la búsqueda de la verdad, no es posible la componenda, el consenso, pero sí es posible llegar a visiones enriquecedoras en donde precisamente cuando Santo Tomás habla de que la creación desde la nada significa que Dios no crea a partir de una materia que muta, nos está diciendo que el creacionismo es un momento anterior al de toda evolución, que es precisamente el de la mutación de la materia. Es ese momento originario en el que Dios pone amor, Dios pone sentido, Dios pone luminosidad en nuestro mundo. Bueno, pues esta es la reflexión que quería ofrecerles esta tarde, además, como les digo, desde este contexto, ¿no? De debate, de diálogo, de intentar encontrar también soluciones a estos problemas éticos tan enormes que tenemos, como es el de la injusticia en el mundo, como es el de la desigual reparto de la riqueza, que el Papa Francisco es, a mi modo de ver, la gran novedad y la gran aportación de la Laudatio Si. No podemos plantear el problema de la ecología al margen del problema de la justicia. No podemos hacer de la ecología un hobby de burgueses o de personas acomodadas. La ecología tiene que ver con el problema del hambre, con el problema de la pobreza, con el problema del agua para muchas poblaciones, ¿no? Imagínense lo que significa hoy para muchas mujeres africanas el andar 6 o 7 kilómetros para llevar un par de litros de agua a sus hogares, ¿no? Quienes vivimos en un mundo en donde abres el grifo y sale el agua. Ante estos desafíos que tenemos como humanidad, tiene mucho que ver también estas actitudes primeras que tengamos. La actitud de gratitud, la actitud de bondad, la actitud de sentido, la actitud de cooperación y de solidaridad.